Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el famosísimo, ¿no? Y para muchos y muchas temido SAT, reveló una cuestión que, o sea, no es cosa menor. Les voy a compartir esta noticia y la comentamos, ¿vale? Dice, cárteles mexicanos ganaron 1 billón de pesos con B de vete, o sea, B de muchísimo, o sea, 1 millón de pesos en 2 años, dice Santiago Nieto. Los cárteles, perdón, del narcotráfico mexicano ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto. Hoy, con la información del Consejo de la Judicatura Federal, que es un poco el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, un poco para entender de qué se trata esta cuestión, de la Fiscalía General de la República, incluyendo, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la Unidad de Inteligencia, aquí debe ser inteligencia, se presenta un monto estimado ascendiente a 1 billón de pesos en 2 años, entre 2016 y 2018. Me pregunto quién estaba, ¿no?, de gobernante, quién permitió toda esa ¿no?, corrupción sistémica. Quizá un copetudo por ahí, ¿no? Puede ser, no estamos tan seguros. Esto como ganancias de los grupos delictivos. Por supuesto que esta metodología tiene que ser, ¿no?, tiene que revisarse por datos exactos respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país. Se refiere a que un poco como vamos a ver una tendencia alrededor de estas noticias y las noticias que vamos a comentar a continuación. O sea, cuando hablamos de corrupción en México, lo primero que viene a la mente son corrupción chiquita, ¿no? La mordidilla ahí a un policía, a una infracción, a un funcionario o funcionaria que está en ventanilla, ¿no?, para agilizar un trámite. Pero estamos hablando, esos son, digamos, o sea, no son ni cacahuates, pues, no son como las moronitas ahí, o sea, nada en términos de corrupción. La corrupción real es de cuello blanco y está arriba, ¿no?, en las cúpulas de poder. Y estos son los resultados que se presentan. O sea, 1 billón, 1 millón de millones de pesos en 2 años, solamente en 2 años. O sea, es algo que ni siquiera cabe en la cabeza de las personas. O sea, aquí lo hemos dimensionado, ¿no?, con segundos. 1 millón de segundos son alrededor de 11 días. 1.000 millones de segundos son alrededor de 31 años. ¿No? Esa es, ¿no?, la diferencia. Ahora, 1 billón de segundos, ¿no?, 1 millón de millones de segundos son, ¿no?, más o menos 31,000 años. O sea, 31,000 años, güey. O sea, ¿dónde estaba la humanidad en esa cuestión, ¿no? O sea, ese son el tamaño, digamos, para dimensionar en términos de recursos de qué estamos hablando, güey. O sea, no son cacahuates, no son ¿no?, cuestiones chiquitas, no son dinero de la morralla, o sea, son 1 millón de millones desviados, cabrón, a través de distintos esquemas. Ahora, ¿dónde se movieron, ¿no?, esos recursos? Lo vamos a ver un poco en la noticia, a través de en la noticia que viene, me refiero, a través de bancos, a través de esquemas financieros normales, ¿no?, o tradicionales, en la que, digamos, este mercado informal o este mercado negro de drogas, no de estupefacientes, de trata de personas, de venta de órganos, o sea, todo lo que no está regulado está en el mercado negro, por definición. Muchas veces se piensa que incluso las grandes cifras de dinero que se mueven en el mercado negro, pues se mueven, digamos, o en carretas, ¿no?, en estos esquemas como de películas, ¿no?, de series, como Walter White, ¿no?, que tenía un lavado de autos y a través de eso literalmente lavaba dinero, ¿no?, a través de franquicias chiquitas. O sea, no, cabrón. O sea, estas cantidades de dinero no se pueden mover si no es a través de bancos grandotes, si no es a través de esquemas tradicionales de la economía real, de la economía regulada. Y muchos de ellos, y lo vamos a ver más adelante con la investigación de BuzzFeed News, incluso están regulados.
O sea, mientras un banco te pueda decir, cuidado, autoridad, porque en mi banco puede que haya, o sea, estén moviendo dinero ilícito. O sea, mientras haga ese anuncio a la autoridad, puede seguir moviendo el dinero, güey. O sea, es increíble. Puede seguir haciendo las transacciones y se deslinda de la responsabilidad, ¿no? Porque yo avisé, o sea, yo avisé a la autoridad que podía o no haber en mi banco movimientos ilícitos. Entonces, mientras está la investigación o mientras son peras o son manzanas, siguen moviendo el dinero. Digo, esto es obviamente brutal. Y como último dato, no última reflexión, ¿qué pasaría, ¿no?, si esta corrupción, si este desvío de recursos, si las sustancias ilícitas y los recursos que se generan a través de estos esquemas fueran legalizados, ¿no?, o contribuyeran como tal a la economía, a la recaudación de impuestos, a la creación de infraestructura, a la creación de programas sociales o ampliación de programas sociales de prevención, de tratamiento, de adicciones, o sea, ¿qué sociedad seríamos si aprovecháramos ese mercado negro para algo productivo? Tomando el ejemplo de, ¿no?, entre otros, de Países Bajos, de Portugal, de Uruguay, o sea, esto se puede hacer, pues, o sea, es un tema de voluntad política por un lado, pero también de los candados geopolíticos que tenemos. O sea, la guerra moderna contra las drogas en México es empujada por los Estados Unidos, como fue, digamos, la primera ola de la guerra contra las drogas, que estamos hablando de Richard Nixon en los Estados Unidos, donde usó a la guerra contra las drogas como un instrumento para aplastar el surgimiento social de grupos políticos adversos a su administración, ¿no?, que estaban los liberales, ¿no?, los hippies y las minorías. ¿Qué tenían en común? Consumían drogas, ¿no? Entonces había que criminalizar las drogas para aplastar a esos grupos. Y se empujó hacia México. O sea que en muchos sentidos tenemos una inercia, ¿no?, sostenida de opresión, de represión, de una dinámica interdependiente, pero asimétrica al mismo tiempo, con los Estados Unidos. Entonces, si ellos implementan alguna política, pues acá la tenemos que seguir, cabrón, ¿no? La segunda gran ola viene allá a partir de George Bush y con la guerra contra las drogas y la guerra contra Al-Qaeda, ¿no?, y todo tipo de crimen organizado. Y se vende acá esa misma idea, o sea, con la iniciativa Mérida, que no es otra cosa que la transferencia de recursos militares de los Estados Unidos, militares obsoletos de los Estados Unidos para México, y, pues, para que los compre, para que los use, o sea, para colocar, ¿no?, sus armas del complejo industrial militar. Digo, eso en el papel, pues, pero en la realidad, esas armas alimentaron a los grupos de crimen organizado. O sea, ¿de dónde salen las armas? México no es productor no internacional, exportador de armas, cabrón. O sea, salen de algún lado y principalmente de los Estados Unidos. Más del 80%, si no me recuerdo, la última vez que vi esta cifra, de las armas en México y las armas con las que se mata en México vienen de los Estados Unidos. Entonces, bueno, una situación compleja, sin duda, donde no hay soluciones fáciles y donde mientras sigamos teniendo este candado geopolítico, ¿no?, y opresión desde los Estados Unidos, difícilmente podemos cambiar la narrativa acá, y más que la narrativa, cambiar las acciones de política pública para pacificar el país, que es, para mí, digo, y lo seguiré diciendo, es la principal deuda de López Obrador. O sea, no hay cuarta transformación si no hay una pacificación generalizada del país. Y seguimos en la misma inercia de militarización. Pero bueno, hasta acá voy a dejar el comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.